Bueno, buenos días alumnos. Estamos en la materia de conocimiento de los materiales. Bueno, les quería comentar que vamos a comenzar una nueva forma de trabajo donde vamos, en vez de compartir el PDF, que tanto cuesta leer, ¿no? Que cuesta mucho leer, entonces los voy a pasar por video, donde ustedes van a poder parar, ¿no? Van a poder continuar y van a pasar todo el PDF que yo le estoy compartiendo en el video, lo van a pasar a una carpeta de oficio o a 4, la que consigan, en letra técnica, con los dibujos y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, en este caso hacemos un repaso de la primera etapa, ¿no? De la primera parte, con la última unidad que era la unidad número 3 sobre materiales cerámicos. Sobre esto hubo varias cositas acá que ustedes no me preguntaron, por lo tanto lo di por entendido, donde está todas las explicaciones de cómo se hace cada distintos tipos de cerámicas, cuáles son materiales, cómo se hacen los ladrillos, cómo se hacen las tejas, ¿no? Los prensados, los esmaltes, bueno, cómo se controla, ¿no? Cómo se controla cuando ustedes llegan en la obra o si estarían en la fábrica trabajando, cómo se controlan las medidas, el tono, el color, ¿no? Cómo se guarda, se embala, cómo se ponen en cajas para que no se rompan, qué calidad tiene, de primera, segunda, tercera categoría o calidad, y así todo esto que lo tienen en la unidad número 3 que lo tienen sí en PDF. Bien, estamos dando acá materiales refractarios y todo eso. Bien, lo que vamos a ver en esta oportunidad, que es lo que ustedes van a empezar a pasarlo en su carpeta, en una carpeta, serían los materiales aglomerantes o cementosos, que sería la unidad número 4. Estos materiales cementosos tienen distintos desempeños y por ello se los clasifican en cementantes, auxiliares y cementados. Acá ustedes tienen cómo se define cada uno de ellos, ¿sí? Y lo pueden ir escribiendo. Por eso la posibilidad de ir frenando el PDF, el video, para poder ir viendo y copiando. Bien, entonces acá dice, ¿no?, que los cementantes su aplicación es unir o aglomerar a otros debido a la propiedad que tienen de ser plásticos cuando se los amasa con agua y endurece luego cuando fragua o endurece. ¿Sí? Entonces, el cementante sería el aglomerante también, se ha llamado aglomerante, ¿sí? Porque aglomera, pega, une, ¿sí? Une partes. Eh, Pongámoslo, cementantes puede ser la cal también, después la vamos a ver mejor, pero vamos a profundizar más adelante. La cal, si yo le pongo agua, tiene esa propiedad de que se plastifica, o sea, tiene una forma de hacerse tipo plastilina, una especie de decir, más o menos, que le puedes dar una forma y lo dejas que se vaya secando hasta que endurece. Por supuesto que un cemento es más duro que una cal, por eso uno se va a endurecer más y otro va a tener una propiedad de dureza menor y una mayor. Bien, auxiliares. Los auxiliares, ¿cuál es su función? Es de subdividir la masa del material cementante, facilitando su fragüe, aportando mayor resistencia al mortero. Este tema auxiliares lo vamos a ver también más adelante, donde entre los auxiliares serían eh, el cascote picado, que se reutiliza luego de una demolición o de sobrantes de obra, el cascote picado, la piedra, sea piedra partida o canto rodado también. También puede ser lo que se llama la leca o arcilla inflada, que es un material que también vamos a ver como auxiliar más adelante. Puede ser la perlita, también que es un material que subdivide la masa. ¿eh? Entonces hace que esto sea mayor resistente. Y a la vez hacemos ahorro de material. Porque imaginen que si ustedes tienen que hacer con cemento Portland, levantar una columna de hormigón, por supuesto que cuando se endurece agua
con cemento, se forma una roca artificial. Esa roca artificial va a hacer ¿cómo se llama? Esa roca artificial les va a salir muy caro. Entonces se ponen auxiliares, como son estos de las piedras y todo lo demás, y la arena, que también es un auxiliar, la arena es un auxiliar, que hace que se subdivida la masa y se pueda ahorrar en material sin perder la capacidad de dureza. Bien, espero que no se escuche tanto el perro de mi vecino que ya me tiene bastante harto. Bueno, después están los cementados, dice ahí, ¿no? Que son materiales compuestos por los dos anteriores, que serían los auxiliares y los cementantes, ¿sí? A estos se les llaman cementados, que medidos acertadamente con otros elementos establece un material netamente provechoso para ser empleado en construcciones, en el uso de revestimientos, en revoques, también como material resistente en hormigones, etcétera, para levantar muros y todo lo demás, ¿sí? Ustedes en sistema constructivo ya deben estar mirando estos tipos de materiales, ¿no? Tienen mucha relación, donde estamos hablando sobre auxiliares, que sería la arena, conjuntamente con un aglomerante o un cementante, que sería el cemento, formamos lo que se llama concreto, que es un cementado. A eso se le agrega el agua, ¿sí? Que es importante el tema del agua, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, con eso lo hacemos plástico para, qué sé yo, para levantar paredes, ¿sí? Para poner el material de asiento, que se dice, y se asienta sobre eso el ladrillo. O para revocar, que va a necesitar otra plastificada, otra parte plastificada. Y para ello se van a mezclar, ¿no? Lo que serían los cementantes o aglomerantes, que puede ser cal con cemento y arena. O hormigones también, ¿no? O contrapisos, ¿sí? También acá no lo nombré, pero también. Bueno, todo esto lo tienen que copiar, vuelvo a repetir. Bien, después dice, los materiales aglomerantes, cementantes o adherentes, porque adhieren, ¿sí? Tienen por misión pegar o fijar, aglutinar, entre paréntesis, para que sepan también qué significa. Trozos aislados de otros materiales sueltos entre sí, teniendo como origen el fuego o el agua, ¿sí? Porque nosotros tenemos como origen algún material de materia prima, puede ser el fuego, como hacer los aglomerantes, se necesita de fuego o de hornos para fabricarlos. Vamos a verlo más adelante. Y el agua para que sea más amasado. Bien. Cuando se basa en la acción del fuego se emplean aquellos adherentes que, ablandados por el calor del agua, al ser sometidos a la acción de una fuente calórica, tienen la propiedad de endurecerse, obteniendo la inalterabilidad y resistencia necesaria. En este caso son el betún, asfalto y brea, y especialmente la arcilla. ¿Mm? Con el fuego también podemos hacer otros aglomerantes, que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se emplea? Cuando se emplea el agua, se mezclan con ella los materiales, creándose reacciones químicas y evaporando el agua en exceso, en cuya transformación se obtiene la dureza y fortaleza necesaria. Para estos casos, los materiales aglomerantes son cales, cementos y yesos. ¿Eh? Esto es algo que tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Estos aglomerantes son cales, cementos y yesos. Bien, entonces vamos a ver una definición. Aglomerante significa que aglomera, que material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión al conjunto, fortalecer al conjunto, por efectos exclusivamente físicos. Son aglomerantes el betún, el barro, la cola, etcétera. De este conjunto de definiciones, no orientadas a un vocabulario estrictamente de la tecnología edilicia, podemos obtener un concepto básico. Se denomina aglomerado a un material obtenido por agregación de sustancias minerales unidas por un aglomerante capaz de dar cohesión al conjunto. Bien, que es lo mismo que estoy explicando más arriba. Bien, acá vamos, esta es la página 1. ¿Ven? En la página 2 continúa, dice, por lo tanto, los principales aglomerantes usados en construcciones para unir o fusionar elementos pétreos, naturales o artificiales son, que son los aglomerantes, son la arcilla, el asfalto, las cales, cementos y yesos. ¿Eh? No son solamente el cemento y la cal. Acá se agregan otros tipos de aglomerantes. Si nosotros observamos que la arcilla, que la usamos como materiales para unirse
y unir otros elementos, como impurezas o lo demás, donde fabricábamos ladrillos, tejas o cerámicas o porcelanatos, también es un aglomerante. Bien, el asfalto también sería la brea o el betún, ¿sí? Que lo vamos a ver punto por punto. Y esto lo tienen que copiar, vuelvo a repetir, en letra técnica, todo lo demás. Por eso se los dejo así todo como está, para que lo vayan leyendo y frenando el video a medida que voy leyendo y explicando. La arcilla, que ya hablamos en el capítulo anterior, es la principal materia prima para la elaboración de materiales cerámicas, que es lo que recién le dijimos. El asfalto, que abordaremos más adelante, es un aglomerante de carácter histórico, ya que su uso en los nuevos sistemas constructivos es muy limitado. Hoy por hoy se usa muy poco y su uso es para ciertos casos muy aislados, ¿sí? Antes se usaba mucho más el asfalto que hoy. Hoy se usa más que nada otros tipos de polímeros. Pero el asfalto todavía quedan rezagos en lo que sería las membranas asfálticas, ¿sí? Para el uso de los aislantes hidrófugos en las terrazas y todo eso. Bien, el siguiente grupo de aglomerantes, cales, cementos y los yesos, son de uso más comunes en la actualidad. Si bien son distintos aglomerantes en sus propiedades y particularidades, tienen igual algunas en común. Estoy por acá. Los tres actúan por procesos químicos. ¿Cuál es el proceso químico? La cristalización. Y acá lo ven el apóstrofe 1. Significa que acá abajo te explica qué es la cristalización. Así que también traten de copiarlo, porque por ahí yo les pregunto qué es la cristalización en una evaluación, en algo, y ahí van a decir, uy, pero no me lo dijo el profesor. Bueno, acá está la definición, ¿sí? Cómo se forman cristales a partir del fraguado. Esos cristales tienen que ser duros y todo lo demás. Pero voy a hablar de cristalizaciones con otros temas más adelante, ¿bien? Bueno, continúo. Los tres actúan por procesos químicos, cristalización, y también están formados por compuestos de calcio. En las cales el elemento fundamental es el óxido de calcio. Y acá está la asignatura química. En los cementos, los silicatos y aluminatos tricálcicos. En el cemento se utilizan los tricálcicos, que acá está cómo se escribe en la parte química. Y en los yesos se utilizan el sulfato de calcio. Distintos tipos de calcio. Uno es el óxido, el otro es el tricálcico y el otro es el sulfato. De calcio ambos. Con dos moléculas de agua es el tema de yesos. Denominado sulfato de calcio hidratado o dihidrato. ¿Bien? Esto es importante que lo sepan en el yeso. Y acá que dice, lo común y lo diferente de con los aglomerantes. Entre sí, ¿no? Que estamos hablando de estos tres tipos de aglomerantes. No estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de cementos, cales y yesos, ¿sí? Son materiales de aspecto pulverulento, o sea, en polvo, de muy fina granulometría, que el grano es tan fino que no es como la arena, que es un grano más grueso, ¿sí? Eso es importante, que empezamos a ver lo que es la granulometría, que son los tamaños de granos, ¿sí? Bien, el calcio también es algo que tienen en común o diferentes algunos, ¿no? El calcio aparece como la sustancia básica que los constituye, son en lo común. Y son inestables y reaccionan frente a la presencia del agua. Ambos, todos. Por eso en la presencia del agua viene la transformación y la cristalización. Donde ahí dice que reestructura sus moléculas, transformándose en sólidos irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se volvieron sólidos, con sus porosidades o no, ellos no se pueden volver a ser lo que eran antes, no se pueden dividir, ¿sí? No hay hasta ahora un proceso que los vuelva. Otra de lo común, de lo que son iguales, es el proceso de transformación común a todos los denominados fraude. Los materiales obtenidos son similares a piedras artificiales y tienen los comportamientos mecánicos propios de las piedras naturales. Es decir, buen comportamiento a la compresión, mal comportamiento a la tracción y por ende mal comportamiento a la flexión. En la unidad 1 vimos sobre compresión, tracción y flexión, recuerden. Entonces, ahí vamos a ir cerrando capítulos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes siempre dirán, ¿por qué voy a utilizar en el hormigón? ¿Vieron cuando hacemos las columnas, las vigas o la losa de hormigón? Utilizamos tanto el cemento, que es un aglomerante,
junto con la arena, que es un auxiliar fino, y tanto como el piedra partida o canto rodado, que es un material, un auxiliar grueso, conjuntamente con el agua formamos el hormigón. Pero ese hormigón también tiene varillas de hierro, de distintas formas, tanto en varillas rectas como en estribos, que son las que rodean, como una espiral. Quiere decir que en esas columnas, para ese cálculo del hormigón, se debe utilizar un material que comprime, al comprimirse por el peso, lo soporta, pero tiene muy poco movimiento. Si hay viento, si hay movimientos de temblor o lo que sea, esos se resquebrajan, así se pasan de demasiado movimiento, y por ello se utiliza el hierro, ¿sí? El acero, mejor dicho. Por eso se hace esa conjunción. Uno trabaja la compresión y los otros trabajan a la tracción o a la flexión, ¿sí? Por lo general, en estos casos por ahí no se están traccionando, pero sí cuando hay dilataciones puede haber una tracción. Bien, entonces trabajando en esos en conjunto, tanto el hierro como este material complejo, hace que sirva para todo. Por eso es las estructuras de hormigones. Bien, así que vayan cerrando capítulos, ¿vieron? ¿Por qué y para qué? Tenemos ya los fundamentos científicos del porqué de todo esto. Bien, ahora, ¿por qué son diferentes? ¿Qué tiene de diferente tanto el yeso, el cemento y la cal? Lo diferente, y lo dejo mucho tiempo así es que acá para que ustedes vayan copiando, ¿eh? Lo diferente son la resistencia mecánica, ¿no? O sea, cada uno tiene distintas resistencias, como les dije hoy temprano, la cal tiene distinta resistencia que el cemento y mucho más blando es el yeso, pero son distintos en su resistencia. También en su resistencia a la intemperie. Tanto el cemento solo puede estar a la intemperie tranquilamente. No así la cal sola. Ahora, la cal mezclada con el cemento puede estar a la intemperie un poquito mejor. Por eso se le usa al cemento conjuntamente con la cal para que sea más maleable y se pueda hacer terminaciones de revoque. Pero el yeso no sirve. Con el agua se debilita, con las intemperies se debilita. El yeso no soporta, por más protecciones que le pongamos, la intemperie, el tratamiento del agua, del calor, frío y lo que sería más que nada la humedad o lluvia, ¿no? Por eso, chicos, y esto es muy fundamental, que cuando ustedes en algún momento que estén dirigiendo una obra o estén haciéndola, ¿no? Y es importante que sepan algo, que acá no está en el libro, pero que con esto del estudiar y relacionar les va a servir. Si el yeso no me sirve porque se degrada en contacto con la intemperie, con factores de humedad, frío, calor, agua, significa que si yo voy a reutilizar un cascote, ¿sí? Demuelo una pared y reutilizo ese cascote. Y las paredes, chicos, también el yeso sirve para hacer revoques gruesos y finos en el interior. En lucido grueso, en lucido fino, que lo estarán viendo el sistema constructivo. Ese revoque, si está hecho también con yeso, ese material no les va a servir para utilizarlo en un contrapiso. Por eso, en interpretación de anteproyecto, si les están enseñando sobre demoliciones, cuando ustedes quieren reutilizar ese material como cascote, deben primero limpiar todo ese yeso que está antes de demoler la pared, lo deben picar, limpiarlo, sacarlo, separarlo y tirarlo. No sirve ese yeso. Entonces, de esa manera, sí, ustedes pueden repicar, demoler esa pared y reutilizar ese cascote como contrapiso a futuro. Por eso vuelvo a repetir, el yeso no sirve para utilizarlo cuando está en el cascote. Si ustedes tienen cascote con yeso, yo les recomiendo que no lo utilizan porque se les va a degradar el contrapiso en general. Porque ese yeso va a estar en contacto con humedad y todo lo demás y le degrada todo el contrapiso. Y van a tener problemas a futuro. Así que con esto ya les dije y les relacioné materias con respecto a los materiales. Bien, después ¿qué dice? Fragüe, secado y curado. ¿Qué es el fragüe, secado y curado? Es lo que estamos diciendo. ¿Cuánto tiempo se termina en endurecer y en secarse? Una cosa es que se vaya secando, que se va evaporando el agua. Otra cosa es que se vaya, igual se los voy explicando, ¿no? Otra cosa es que se vaya endureciendo, ahí está fraguando,
formándose en los cristales, que lo hablamos más adelante, y cómo curo, cómo hago para que esto lo refuerce. ¿Cómo hacer ejemplos? Bueno, acá seguro que lo van a leer, lo van a ver en Fragua y todo lo demás. Ahí tienen, se los dejo para que vayan escribiendo, se los dejo la pantalla, la definición de Fragua. Eh, ¿Cómo hacer? Ustedes llenan una losa de hormigón. ¿Es verano o invierno? No importa. En verano, por lógico, los calores que hacen, las temperaturas que hay, hacen que la evaporación sea muy rápida. Presencia del sol y todo lo demás. Además, cuando hay fragüe, lo van a leer, también hay un incremento exponencial de la temperatura del material. Eso hay una temperatura que va creciendo, imperceptible o no. El hormigón cuando va fraguando tiene una temperatura que se va incrementando a medida que se va fraguando. A medida que se va endureciendo, esa temperatura vuelve a una normalidad y ya queda temperatura ambiente. Pero entonces, todo eso acelera el proceso de evaporación. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Al otro día, por lo general, o en el mismo momento, se trata de cubrirlo con algún nylon que evite la evaporación violenta del agua, que hace que los cristales del fragüe no sean resistentes, sino que se hacen cristales que son muy débiles, por lo consiguiente la resistencia del hormigón va a ser mínima, menor, tanto del hormigón como de un revoque, como de un contrapiso, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? En el caso del hormigón, una vez que se hace eso, que se trate de evitar que se frague, que se fugue muy rápido el agua, se trata de poner estos nylon para cubrirlo. Es tanto en verano como en invierno, porque en invierno lo que nos afecta es el frío, como hace pocos días hubo heladas, se congela el agua, tampoco es bueno. Recuerden cuando hablamos de materiales pétreos sobre los materiales cuando en las fisuras latentes, por lo sobre todo, se congelaba el agua y ¿qué hacía? El agua se expande y forma una escamas, revienta una grieta latente. Entonces en esto también hace que se vayan reventando la porosidad propia del hormigón y que los cristales se vayan desuniendo la parte molecular y entonces no tenga una resistencia adecuada a ese hormigón. Por eso también se cubre y se cuida de las heladas, no solo de la evaporación violenta, sino que también eso. Por eso hay que tener cuidado en el fragüe. Bien, ahora bien, entonces acá está toda la definición, que son materiales inestables, que en presencia de agua reaccionan, bueno, eso todo lo que estuvimos viendo. Y punto importante, eh, los hormigones, ustedes hacen encofrados, ponen la maderita, ponen los hierritos, los llenan de hormigón y van a ver que esos encofrados, maderas, puntales, todo eso, quedan un buen tiempo. En este caso, y ahí lo dice, es 28 días. En 28 días, posterior a los 28 días, recién se puede desencofrar en la totalidad todo el hormigón. Si ustedes lo hacen en el tiempo anterior, no llegó a lograr la maduración de la cristalización o el fraguado, por más que hayan cuidado todo el resto, ¿no? De que no se evapore y todo lo demás, pero todavía faltan que se termine de fraguar el hormigón y necesita para ello 28 días y para ahí recién van a poder. Si ustedes van a poder desencofrar todo ese armado del hormigón, de la madera que hace para darle el molde, ¿no? Es el molde que ustedes le hacen. Que esto lo deben estar viendo por lo menos un poco en interpretación de anteproyecto. No, en sistema constructivo, perdón, en sistema constructivo, en demoliciones. Bien, entonces, si ustedes se encofran antes que, que, que los 28 días, no está duro el material, no está resistente como debería ser, y se pueden provocar grietas, fisuras que van a, digamos, a dejar huella para toda la vida, ¿sí? En todo eso. Bien, acá estamos hablando con el secado, ¿no? Acá dice el título del secado, ¿no?
Yo se los dejé todo esto para que lo copien, recuerden, ¿eh? ¿Y qué dice? Cualquier material que contenga agua en su interior y que mantenga con su estructura molecular relaciones con el medio gaseoso, el aire, ¿sí? Donde está inmerso, mantendrá un proceso de intercambio de agua, cuya dirección dependerá, sigo, de los contenidos de humedad del material y la presión de vapor de agua, del medio que lo entorna, la presión de vapor, todo lo demás. Bien, acá todo esto, ¿eh? ¿Recuerdan cuando ahí vamos a ver ahora un tipo de cal? Están las cales hidráulicas y las cales aéreas. Y esto tiene que ver en el secado distintos tipos de cales. Las cales aéreas es la que se seca de este medio, por medio del aire, y acá está todo esto. Y la cal hidráulica se puede secar por medio del aire, pero también se puede secar por medios con cierto grado de humedad, ¿sí? También. Bien, y acá dice secado y fragüe, acá en el título. Acá se los dejé, hacen pausa y copian todo esto. Y acá está otro subtítulo que dice secado y fragüe. Competirán entre sí para quedarse con el agua. Uno que se seca y el otro que necesita quedarse con un poquito de agua para lograr la cristalización. Por eso vuelvo a repetir lo que les dije anteriormente. Una cosa es que se frague el material con determinada cierta humedad y cierta agua la expulsa el mismo material y las vas a ver arriba. Y otra cosa es que con el secado violento, como será en verano, esa agua se saque demasiado y haga que este material no se haya fraguado como corresponde. Por eso está esa competencia, ¿sí? Ahora bien, van a observar también que es muy común en verano que se utilizan las medias sombras. ¿Vieron? Las medias sombras, que son esas telas que hacen que el sol entre muy suavemente. Se utiliza mucho, más con el sol de hoy, en esta época ya los rayos UV son muy fuertes, ¿sí? Por más que sea invierno, el rayo UV es muy fuerte un día soleado. No es como hace 20 o 30 años atrás, que no era tan violento los rayos, ¿no? Pues ya lo sabemos que es por la capa de ozono, que se pierde en la atmósfera y todo lo demás. Entonces no solo nos afecta la piel, sino que también afecta en el fragüe. Por eso se utilizan, cuando uno está revocando, no es solamente que se cuida al personal, que está muy bien, que se cuida el personal y se hacen barreras de protección con medias sombras para que el sol no les pegue tan fuertemente. No solo se cuida al personal para que no se queme su piel y tenga mucho calor, sino que también es para que no se seque violentamente y se evapore el agua del revoque, como ser ejemplo también, ¿sí? Es para que ustedes lo tengan en cuenta del por qué se utilizan esas cosas, no es solamente porque es lindo y porque es moda y todo lo demás. Bien, acá dice curado como ser, ¿no? En el curado dice, el árbitro es de este conflicto, es el curado. El conflicto entre la evaporación y todo lo demás. ¿Qué pasa con el curado? El curado también puede ser eh, no solo que se tenga que hacer porque como se evaporó mucha agua, como hacer en el hormigón, chicos, en el hormigón lo que se hace es, al otro día, si se llegó a evaporar agua igual, muy de golpe igual, aunque por las dudas, ¿qué hacemos? Se hace un cemento en polvo, se le agrega agua, se lo mezcla bien líquido, muy líquido, y se lo tira arriba del hormigón y se lo desparrama o con una escoba o con un secador. Se lo esparrama por toda la superficie superior del hormigón. ¿Para qué? Para que ese cemento, ese aglomerante, penetre por todas las grietas y en el caso que haya quedado una parte violenta en la parte superior con muy poca agua, entre el agua que se está aplicando de nuevo más el aglomerante, reforzamos y curamos a, a la parte superior del hormigón para que se haga un buen fraguado, para que vuelva a fraguar como corresponde y no afecte su integridad de la resistencia. Pero también saben cuando se hace, cuando hay lluvias. Puede ser que yo tengo una lona, se largó la lluvia, o un contrapiso también. Entonces va a quedar como que lo lava, ¿sí? El agua en cantidad, por más que yo le ponga una lona, puede ser que se junten y se hacen lagunas abajo de la lona y todo lo demás, y hace que eso me barra todo el aglomerante o cierta cantidad de aglomerante, y se vaya yendo por grietas y todo lo demás que todavía al no estar fraguado
puede pasar. Por consiguiente, también es fundamental hacer el curado de esta manera. En un contrapiso también a veces se puede llegar a lavar, entonces se puede hacer agua con cemento bien líquido y se tira arriba del contrapiso y también se barre como para que esa capa superior llega de nuevo a ponerse un poco de humedad, no solo por la humedad, sino que con el líquido y el cemento, que es el aglomerante, hace que se pueda distribuir mejor. Y a la vez no afecta, vuelvo a repetir, el fraguado. Bien, espero que les sirva toda la explicación más allá de lo que explica lo que está escrito acá eh, sobre el curado también. Ahora viene el subtítulo en la página 4 acá que ven, clasificación de los aglomerantes. Y acá estamos viendo lo que les dije anteriormente. Se clasifican en aéreos e hidráulicos. Los aéreos son aquellos que necesitan forzosamente del aire para producir las reacciones químicas, ¿no? Para el fraguado, ¿sí? Y los hidráulicos, los que no necesitan aire. Se pueden secar con aire o sin aire. Y en esto hago hincapié fundamentalmente en lo que ustedes conocen como la cal común, que se dice en el común, en el lenguaje común de obra, y la cal milagro, que se le dice cal milagro porque es una de las pocas fábricas que quedan eh, con el nombre cal milagro, que es milagro, que es cal aérea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que separar lo que es cal hidráulica, ¿sí? Es la que es la cal común conocida. Y la cal milagro es la cal aérea. Entonces cuando nosotros hacemos los pedidos, pedimos. Podemos pedir por una marca, porque hay unas marcas mejores que otras, como ser en los cales hidráulicas. Pero también tenemos que saber cada una específicamente para qué es. Y como tienen un proceso de refinado y de fabricación uno distinto del otro, también hacen que el aéreo sea más caro que el hidráulico. Por lo tanto, por eso se utilizan para contrapisos, revoques gruesos, ¿no? Si lo raso es la parte de revoque grueso, se utilizan lo que serían las cales comunes, pero después para darle la terminación se pueden utilizar tanto cales hidráulicas o yesos para darle el lucido fino. Que todo esto se lo relaciono mucho con sistema constructivo, porque es lo que están viendo ahora, ¿sí? Bien. Los aéreos son aquellos, bueno, ya lo explicamos. Ahora dice, el primer grupo corresponde a las cales denominadas aéreas que reaccionan con el dióxido de carbono, que toman del aire. O sea, lo que no somos exhalamos. Exhalamos dióxido de carbono. ¿Sí? Y en el segundo grupo, o sea, los hidráulicos, es el de los que aglomerantes hidráulicos comprenden las cales hidráulicos, los cementos y los yesos. Ya los hidráulicos entonces no solo es la cal, sino que también están los hidráulicos, son los cementos y los yesos, que reaccionan con el agua, también, fundamentalmente. Estos reaccionan en lugares privados de aire, ahí lo dice, ¿sí? Como por ejemplo el interior de una estructura de cierto espesor o enterradas, ¿sí? Enterradas pueden ser ¿qué? Las bases, ¿sí? Las bases o pilotines de un cimiento de una casa, ¿bien? El contrapiso, que está formado por yeso y por cal y cemento y cascote, y así. Bien, hoy los yesos se utilizan también como placas de yeso en lo que ustedes conocen comúnmente como Durlock. En realidad son yesos con algún auxiliar, que son las fibras también, fibras sintéticas, y hacen adentro de un molde de cartón, se forman lo que serían las placas. ¿Mm? Bien, los dos tipos de aglomerantes demandan la presencia de agua, pero con distintos desempeños en cada caso. En los aglomerantes aéreos, el agua actúa simplemente de plastificante y en los hidráulicos, además de plastificante, actúa como agente de reacción de la sustancia que lo constituyen. ¿Sí? Y con esto se justifica en cierto modo la denominación de hidráulico, hidra, agua, pues en estos el agua desempeña el papel fundamental en el fraguado. Bien, todo esto recuerden que lo deben copiar. Y acá vamos a hablar un poco de las cales. ¿Mm? Las cales. Poner así como está todo, un título. Habla un poco de historia, ahí se los dejo para que ustedes lo puedan copiar, que habla sobre el tema de quién
cómo se empezaron a utilizar, y cómo a partir de los últimos 200 años se empezó a dar mejores beneficios a esta cal. Y acá hay un tal Louis Vicat, científico francés. Y que hay una cal que lamentablemente, digo lamentablemente, puso su nombre, porque la cal Vicat realmente es de muy baja calidad, chicos. Después van a ver, tienen que saber los tipos de cales y después a partir de los tipos de cales van a saber qué tipo de marcas es mejor para todo. Bien. Así que bueno, ahí lo tienen para copiar lo que es las cales, ¿sí? Y acá continúa lo que dice con un poco de química, que es la parte química, ¿sí? Y acá dice, ¿no? En 1796, un inglés, James Parker, calcinando los calcáreos que contenían entre 30 y 35% de arcilla a baja temperatura y pulverizándolo luego, descubrió un nuevo material que llamó cemento romano. Nombre que aún conserva y que fragua con mucha rapidez cuando se la amasa con agua. Y acá hay una apóstrofe el número 2, que quiere decir que es el calcinado. Calcinado es el proceso de calentar una sustancia a temperatura elevada para provocar la descomposición térmica o un cambio de estado en su constitución física o química. ¿Eh? Bien. Y bueno, en realidad, eh, los romanos ya estaban, en la época de los romanos, hace más de 2000 años, ellos ya habían comenzado el proceso de calcinación y el proceso de formar el cemento. Por eso le dicen cemento romano, porque no es el inglés que lo descubre, sino que encuentran nuevamente la fórmula que se había perdido por muchos años, por siglos, y vuelven a retomar la fórmula que sería que comenzaron los romanos. Posteriormente hubo mejores reformas, aditivos y todo lo demás que hace a un cemento mejor que a los romanos. Pero hay una particularidad, que esto se lo comento para que sepan, que todavía no se encontró la fórmula del cemento romano en su totalidad, en la cual no hay todavía un cemento que lo iguale. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cemento romano de hace más de 2000 años que se utilizaba para hacer los muelles, que tiene un contacto enorme, o sea, está en contacto continuo con el océano, con agua, con sal, que eso es muy malo para cualquier tipo de aglomerante también, o para cualquier tipo de material. Sin embargo, este cemento cada día, cada vez se endurece más en contacto con el agua de mar. Y todavía no se ha encontrado la fórmula. Es increíble. Los romanos, increíble lo que han descubierto. Gracias a ellos evolucionó todo esto. Bien, voy a la página número 6, ¿no? Continúo, ¿eh? Cuando hablamos un poco de química, bueno, hablamos todo eso. Y acá dice el proceso de fragua, bueno, acá ustedes lo van a copiar. Y después hay un gráfico, después hacen un pare y ahí van a hablar en la parte del proceso químico, ¿eh? La importancia de los distintos ambientes y la importancia de saber qué material utilizar. Si tenemos un gráfico, que lo quiero que lo van a tener, que lo quiero que lo copien, que sería cómo es la elaboración de la cal. ¿Mm? Como materia prima, ¿qué se utiliza? Las rocas calcáreas, ¿sí? Rocas calcáreas como materia prima. Entonces, ¿qué se hace? Se trituran. Llegan ahí, se las elige, se las limpia, se las lavan y después pasan por un proceso de trituración. Los van a moliendo y después se lo tamiza. ¿Vieron como la zaranda cuando hacen el fino? Como un mosquitero que está puesto. Bueno, mosquiteros más grandes, más resistentes, que son que los que tienen esto del tamizado, donde van separando por su grano a esas rocas calcáreas trituradas. Después, ¿qué hacen? Lo meten en el horno. Y ahí viene el tema del calcinado. ¿Y qué pasa ahí? Ahí se forma lo que se llama la cal viva, que es una cal con mucho óxido, lo cual lastima mucho, lastima la piel y todo lo demás. Eso antiguamente, en la década del 60 para atrás, venía a la obra de esta manera, como cal viva. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué se hace? La cal viva se la mezcla, se hace como una mezcla con un poco de agua, ¿m? Y se la forma, se hace una piedra.
Entonces, esa piedra pasa a ser a una molienda donde se lo va apagando con agua, justamente como les dije, para que quede formada la cal. O sea, esa cal, después ¿qué hace? Se hace el embolsado y se acopia o se vende, ¿sí? Esto lo tienen que ir copiando como sería. Esto estamos hablando de la cal común, ¿bien? Y después, posteriormente, vamos a empezar a hablar de los cementos. Todavía estamos en la hoja número 6. Y los cementos, hablamos un poco de historia, que son más conocidos. Se lo denominaba tierras puzolánicas o cementos naturales, ¿sí? Los denominados cementos hidráulicos, ¿sí? Son de origen mineral, también de rocas, que ya los cementos. Ya es todo lo que explicamos anteriormente. Y acá está la historia del por qué se dice Portland, ¿no? El término cemento Portland se empleó por primera vez en 1824 por un fabricante inglés llamado Joseph Aspin, y su nombre Portland se basa en el color del material, muy parecido a las piedras calizas de la ciudad de Portland en Inglaterra. Por eso ese cemento verdoso, ese color, es por eso se le dice Portland. Y por eso hoy cuando ustedes van a comprar, se le dice no cemento Lomanera, no cemento, no sé, otra marca Avellaneda o no me acuerdo, sino que se llama cemento Portland. Los otros son marcas, ¿sí? Bien, el cemento es Portland. El primer cemento Portland o artificial hecho en piedra caliza y arcillas o pizarras. Recién fue producido en 1844, lo más moderno, digamos, ¿no? Los materiales mezclados, calentados en hornos y luego triturados hasta obtener un polvo de muy fina granulometría, ¿no? Es en síntesis el procedimiento para obtener nuestros cementos actuales. Así sencillamente, que vamos a verlo un poquito. Esto lo tienen que copiar, vuelvo a repetir, acá está el subtítulo un poco de química, también habla sobre la parte química, que lo pueden compartir con el profesor de química o la profesora, para que para que se lo hagan alguna cosita con ello, ¿no? Eh, Acá qué dice, fíjense. Dice que en 1844, ahí estamos profundizando con la historia de lo que anteriormente desde los comenté, Isaac Charles Johnson, que vivía entre el 1811 y 1911, rarísimo, vivió 100 años, técnico de una empresa rival de la Adspin, es la que eh, era el otro que hizo la primera, digamos, el cemento romano, obtuvo por primera vez el clinker. ¿Qué es el clinker? Es la base del cemento artificial moderno. Del análisis de la mezcla de cal y arcilla rica en sílice que componía el Portland y el de sus diferentes grados de cocción, concluyó que la mezcla debía calcinarse hasta alcanzar su vitrificación parcial y obtuvo el clinker. El clinker, chicos, es una piedra. O sea que después nosotros rompemos piedras, distintas piedras, volvemos a la calcinación, volvemos a poner otros materiales como el yeso, que ahora después vamos a ver, se forma el clinker, que es, una vez que cocinado y todo demás, es otra piedra, distinta a la que era en su primera etapa. Ese clinker es lo que lo hizo más moderno, le hizo otro proceso que mejoró y es el que actualmente se utiliza todavía. Y ahí dice, fue un paso más en la producción a gran escala que pronto haría de la industria del cemento artificial uno de los pilares de la revolución industrial. Importantísimo, ¿sí? A partir de eso se desarrolló mucho lo que es el hormigón elaborado y el hormigón armado. Y acá también hay otro cuadro de cómo se formó o se forma este cemento, ¿no? El cemento de Portland, ¿sí? Portland. ¿Y cuáles son las materias primas? Miren, es importante que ustedes lo sepan, ¿no? En este caso, el cemento Portland utiliza las rocas calcáreas, lo mismo que en la cal, ¿sí? Pero acá hay algo más. Hay un tipo de arcillas y yeso, que se va a poner posteriormente. Pero las arcillas y el yeso son lo primero que se hacen. Que se juntan, se mezclan, se trituran, porque son rocas para sacar la granulometría necesaria. Se sigue por una segunda trituración, se le pasa por una molienda,
donde sigue moliéndolo para hacerlo más fino. Y sale el polvo crudo. A eso se homogeneiza, ¿sí? Que se mezcla muy bien mezclado estos dos primeros materias primas. Y ahí viene lo que sería la calcinación o quemado o cocción, ¿sí? Que hay distintos hornos con distintas temperaturas que lo van quemando a este material hasta formar el clinker. El clinker es lo que yo les comenté, que es otro tipo de roca. Estos utilizan entonces después el 95% de clinker y un 5% de yeso, ¿m? Donde pasa a ser una molienda. O sea, se muele de nuevo todo eso hasta que sea pulverulento. O sea, que sea un polvo, que es el cemento que ustedes conocen. El cemento Portland y después viene el embolsado. Bien, ahí venimos y vamos a lo que es el yeso. Y en el yeso se los voy a dejar hasta ahí para que ustedes lo vayan copiando y en el próximo video les voy a explicar lo que sería todo lo que es el yeso, ¿sí? Y vamos a pasar después a los materiales auxiliares. Bueno, no se olviden de copiar todo esto en una carpeta. Pueden frenar el video y todo lo demás. Utilicen las herramientas para eso y van copiando una carpeta en A4 u oficio. Todo esto lo voy a poner en el Classroom. Bueno, muchas gracias por todo y espero que hayan descansado en estas vacaciones. Y si tuvieron dificultades, vamos para adelante, que la vida es para vivirla y continuar. Así que vamos, chicos, ¿eh? Vamos, adelante.